Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tamara y el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema bastante complicado que son las brochas. Las brochas son las herramientas que utilizamos justamente para aplicar el maquillaje en nuestro rostro. Este es un tema que a muchas personas les genera bastante incertidumbre porque en el mercado hay muchas brochas de muchas marcas, de muchos tipos, de diferentes materiales y todas tienen cierta función para permitirnos aplicar de la mejor manera nuestro maquillaje y todas normalmente están diseñadas para cumplir una función y eso es lo que normalmente marea porque hay demasiadas. Para ayudarlos a solucionar todas estas dudas relacionadas a las brochas, lo que voy a estar haciendo es mostrarles mis juegos de brochas, tanto las brochas que uso en mí misma como las brochas que uso para maquillar normalmente, y mostrarles para qué sirve cada una específicamente y además los usos que yo le doy. Normalmente, a pesar de que la brocha, si nosotros entramos a la página de esa marca o leemos muchas veces los mangos de las brochas, nos dicen que esa brocha cumple X propósito. Pero nosotros, según nuestras necesidades y según la forma que tenga la brocha, la densidad, podemos emplearlo para lo que mejor nos convenga. Antes de empezar, vamos a tocar un punto clave y algo bastante importante, y es que hay dos tipos de brochas. Unas sintéticas y las otras naturales. Y yo creo que esto genera también bastante confusión. A mí en lo personal me lo generaba cuando estaba estudiando porque realmente me hacía las preguntas de si era necesario tener ambas, si era necesario tener todas naturales o todas sintéticas, cuáles eran mejor. Entonces vamos a empezar aclarando esto. Primero, por un lado tenemos las brochas de fibras naturales y por otro lado tenemos las brochas de fibras sintéticas. Las brochas de fibras naturales, como lo puede indicar su nombre, son brochas generadas a partir del pelo de animales. Por lo tanto no son veganas, pero esto no quiere decir que no puedan ser hechas sin crueldad animal. Hay animales como por ejemplo lo que son las cabras y a los ponis, que hasta donde va mi entendimiento, el pelo que se utiliza para las brochas se les puede sacar de la cola o incluso del pelito que les crece acá en el cuello y en la cabeza. Entonces de esa manera el animal no está, digamos, expuesto a dolor ni nada de eso. Pero no son veganas, o sea, sí hay pelo de animal involucrado. Por otro lado, las sintéticas son, como justamente su nombre lo indica, brochas completamente artificiales. Son o de plástico, de fibra óptica, de nylon, todo artificial, todo manufacturado químicamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las brochas de fibras naturales se utilizan para polvo. En cambio, las brochas de fibras sintéticas se pueden utilizar para ambos, para polvos y para cremas o líquidos. Entonces, si ustedes me preguntan qué tipo de brochas tendría que conseguir, yo les recomendaría que si fueran a armar un kit de un tipo de brocha fuera sintética, porque de esta manera pueden cubrir todos los tipos de necesidades que vayan a tener al momento de realizar cualquier tipo de maquillaje. Y ahora, con esto ya explicado y fuera del camino, ahora sí vamos a pasar a ver mis brochas y para qué sirven. Bueno, les presento a mis brochas. Por este lado tengo todas las que uso para el rostro y por este lado todas las que uso para los ojos. Dada la cantidad de brochas que tengo, no me parece práctico mantenerlas en esas mantas donde vienen normalmente las brochas guardadas cuando las compramos. Entonces las coloco en estos recipientes, que lo único que hice fue ir a una tienda que no sé en otros países cómo se llamará, pero es una de estas tiendas que te venden desde cosas de cotillón hasta para hacer manualidades, y compré unos tachitos como de plástico, como del material de las botellas de agua, de ese mismo, y los corté para asegurarme de poder parar las brochas, que no se cayeran, pero que me entraran varias. Entonces, para hacer esto de manera más ordenada y que quizás sea más fácil de seguir y que se pueda entender más, voy a ir paso por paso en lo que haría yo en mi maquillaje normalmente, hasta ir desde la primera brocha hasta la última brocha. Por lo tanto, vamos a empezar por las brochas de rostro y vamos a empezar por las brochas que utilizo normalmente para lo que es la preparación de la piel. Estas 4 brochas que tengo acá son las que tengo para todo lo que sería referido al cuidado de la piel. Son brochas todas del mismo set, como se podrán dar cuenta son de los mismos colores, y vamos a pasar a ver para qué es cada uno. Vamos a empezar por esta brocha de acá. Se utiliza para realizar una exfoliación muy gentil sobre la piel antes de pasar a hidratarla y aplicarle cualquier producto. O sea, nos lavamos la cara o pasamos agua micelar y después pasaríamos esta brocha haciendo movimientos circulares bastante suaves y nos ayuda a remover una capa de piel muy superficial. O sea, no es una exfoliación que conseguiríamos con estas cremas que traen como semillas o piedritas muy chiquitas. Realmente no sé qué es lo que tienen esas cremas, pero no es eso. O sea, realmente no se siente agresiva ni nada, pero sí nos ayuda a liberar un poco de ese exceso de piel muerta que podemos tener sobre el rostro. Por eso es que tiene esta forma tan peculiar de bultitos. Estas cerdas, a diferencia de otras brochas, son como más, no sé si secas, pero son más ásperas. Entonces, a través de estos bultitos como que van adaptándose mejor a la forma de la piel y nos ayudan a llegar a varios rincones para poder exfoliar bien.
La siguiente brocha es esta brocha lana, es sintética y para lo que se utiliza es para aplicar justamente cremas, serums, aceites o cualquier cosa que queramos utilizar para hidratar nuestra piel y prepararla antes de poner la base. Ahora, un dato adicional es que este tipo de brocha puede ser también utilizada para aplicar la base, por ejemplo. Es muy similar a las brochas que justamente se utilizan para este propósito. Como justamente está diseñada para aplicar cremas y eso, es mucho más densa y puede llegarnos a costar un poquito más difuminar la base con esto, pero si ustedes tienen esta brocha y necesitan usarla para varios propósitos, sí les va a servir. Tengan en cuenta que quizás les cuesta un poquito más llegar a ese acabado tan perfecto, pero se puede porque es básicamente lo mismo. El siguiente no podemos precisamente considerarlo una brocha porque no tiene las cerdas ni funciona para aplicar los productos de las maneras que lo hacen las otras brochas, pero bueno, te lo venden como eso, como una brocha para la preparación de la piel. Lo que es esto es una herramienta que nos ayuda a trabajar el contorno de los ojos cuando nos estamos hidratando justamente la piel. Esto que tiene acá en el final es una pelotita o una bolita de acero inoxidable que se mantiene frío. Entonces cuando nosotros lo pasamos con crema sentimos esa frescura que ayuda a desinflamar el ojo y a dejarlo mucho más liso. Así cuando aplicamos correctores o cualquier otra cosa sobre esa zona se ve mucho más parejo. Y por último, como brocha de preparación de la piel, lo que tengo es esta. El objetivo de esta brocha es ayudarte a exfoliar los labios. Si tú te pones bastante bálsamo o vaselina, una vez que se haya absorbido bastante, pasas esto en movimientos circulares, es bastante duro, o sea, mucho más duro que la primera brocha que vimos, la que era para exfoliar la piel. Entonces te ayuda a levantar toda la piel muerta de los labios y que cuando apliquemos labial se vean parejitos. Ahora vamos a pasar a las brochas para aplicar la base. De estas tenemos muchos estilos diferentes. En esencia las más comunes serían estas brochas onda kabuki y después estas brochas así como unas espatulitas que se llaman brochas planas. Empezando por estas brochitas que son planas, como pueden ver todas siguen más o menos la misma idea. Tienen una terminación como más en puntita y acá son un poco más anchas. Esto es porque las cerdas están colocadas en la brocha como de manera escalonada. O sea, si yo paso el dedo así, quizás puedan ver que a medida que voy moviéndome, cada vez van saliendo más pelitos. Esto en definitiva lo que me ayuda es que cuando yo esté aplicando la base, se aplique de una manera más pareja. Y como les decía hoy, esta es la brocha de la cual les hablaba de la preparación facial, que como ven es muy parecida a estas brochas planas. Pero como se darán cuenta es mucho más ancha, mucho más densa. Entonces con esta es mucho más difícil aplicar la base que con estas otras. De hecho a esta si la doy contra mi mano, como pueden ver, no se dobla mucho. Y en cambio con esta brocha es bastante flexible, y esto va a los diferentes propósitos que justamente estas brochas van a cumplir. Las brochas tipo kabuki para la base. La base de estas brochas, valga la redundancia, son estas brochitas así que son planas. Estas nos permiten aplicar la base sobre el rostro de esta manera, con movimientos circulares. Ahora también tenemos estas brochas que en esencia es lo mismo que la anterior, pero por la forma y por la densidad de esta brocha estaría diseñada para que nosotros apliquemos la base a golpecitos. Pero si queremos, como también están bastante escalonadas las cerdas, podemos continuar la aplicación de movimientos circulares. En lo personal y en estos últimos días, esta es mi brocha favorita para la aplicación de base por justamente este motivo. Siento que me da la suficiente cantidad de cobertura que necesito y que quiero, y me permite aplicar la base sumamente rápido y de manera muy prolija. Y por último, de las brochas de base tengo estas dos. Esta es una brocha que si ustedes tienen los poros bastante grandes o tienen mucha textura en la piel, les va a encantar. Además de que aplica la base de manera sumamente rápido, porque esta brocha es, como pueden ver, bastante grande. La razón por la cual la van a amar si tienen poros bastante grandes o mucha textura es porque, si podrán ver, las cerdas al final de la brocha están sumamente distanciadas. Entonces, si yo contra la zona donde tengo toda esa textura genero este movimiento y presiono un poquito, ayudo a que las cerdas que tienen el producto se metan adentro de esos poros y termine con un acabado mucho más parejo y que me ayude a disimular de alguna manera toda esa textura que se me está generando por la apariencia natural de mi piel. Porque cuando aplicamos maquillaje, en especial lo que son los productos en crema,
cuando están esos huequitos generados por los poros, a veces al pasar por encima de esos lugares con una brocha que no se logre meter ahí, el espacio queda como vacío y se nota como un huequito. Entonces de esta manera lo rellenamos y pasa a estar más parejo. Y esta última es una mezcla entre la primera brocha que les mostré hoy, la Kabuki, y la que les acabo de mostrar. Es bastante plumosita y también tiene esto al final de que nos permite rellenar los poros. Continuando con la aplicación de productos en crema o líquidos, tenemos las brochas que podríamos utilizar para la aplicación de correctores. Estas dos que tengo acá cumplen exactamente la misma función. Cuando quiero aplicarme el corrector debajo del ojo, puedo aplicar el producto directamente en la brocha y de esa manera llevarlo al ojo, o aplicarlo con el dedo y después difuminarlo aún más con estas brochas. Y también, como dato adicional, estas brochas, por el gran tamaño que tienen, las podemos utilizar para difuminar sombras en el ojo, ya que son bastante grandes. O sea, realmente cuando hacemos ojos ahumados o cosas por el estilo, nos ayudan a difuminarlos bastante rápido. Y la otra brochita es una cuestión así. Como vimos, con esta brocha para la base nos permite acercarnos bastante a lo que son los poros y rellenar. Entonces estas me parecen geniales para ir a lo que son las comisuras de la nariz, porque nos ayudan justamente a meternos en lugares muy difíciles de llegar, ya sea con brochas como esta, o con esponjas, o inclusive con los dedos. Entonces creo que esta, si tú eres maquillador profesional, te sirve mucho tenerla. Y después tenemos brochas que nos sirven, por ejemplo, para hacer los contornos, o incluso podríamos usarlas para aplicar lo que son rubores en crema. Son brochas que, como podemos ver, no tienen un tamaño ni muy chiquito ni muy grande, son bastante plumositas, y si quisiéramos incluso las podemos utilizar para aplicar alguno de los productos de preparación de piel. Después de las brochas para aplicar base, lo que tenemos son las brochas para aplicar polvo. Estas brochas en particular las utilizamos para aplicar cualquier producto en polvo que utilicemos para sellar la base. Por lo tanto pueden ser polvos volátiles, polvos compactos o incluso bases en polvo. Y lo que me interesa mostrarles en este momento es que tengo tanto una brocha de fibras naturales, o sea que esta no es vegana, es compuesta por pelos de animal, en este caso de pony, y esta que es de fibras completamente sintéticas. Esto no es algo que ustedes vayan a poder apreciar a través de la vista, pero de tacto les puedo decir que las que son de pelo natural se sienten como más gruesas, más densas, más firmes, y esto es por la manera en la que el pelo de animal es, digamos, es mucho más gruesito. En cambio, las brochas de fibra sintética siempre van a ser mucho más finitas, y es a lo que se ha apuntado siempre con los avances tecnológicos en el mundo de las brochas. Si ustedes recuerdan, hace muchos años cuando ustedes compraban una brocha sintética, a diferencia de las brochas de fibras naturales, se podían a veces sentir como que raspaban el rostro, como que no aplicaban el producto de la mejor manera. Y esto es porque el desarrollo de justamente estas fibras sintéticas ha llevado más trabajo, porque es plástico. Antes eran brochas sintéticas, en especial si quizás eran de marcas muy económicas, era difícil que tuvieran el terminado que nosotros queríamos. Entonces por muchos años se utilizaban más lo que eran brochas naturales por ese motivo. Pero hoy en día ha avanzado tanto que marcas súper económicas, que tienen excelente calidad, que incluso a veces me parece a mí superan la aplicación de las brochas naturales. Entonces yo lo que tengo son estas 4 que son básicamente lo mismo. Esta es como de viaje porque es súper chiquita, es bastante compacta, no ocupa espacio. Y estas que son más grandes. Pero estas nos sirven para aplicar polvos en todo el rostro y llevarlos al cuello incluso, hacen lo mismo. Y por último tengo esta, que en realidad esta es una brocha de la marca Real Techniques que está diseñada para aplicar lo que es rubor, pero por lo plumosita que es, lo poco densa que es esta brocha, a mí me encanta para los días que quiero aplicar realmente poco polvo, que no se note, que no me sume nada de textura a mi piel, entonces por esa razón me encanta. A mí en lo personal, lo que es fijar el área de debajo de los ojos o el párpado móvil, me gusta hacerlo justamente antes de sellar el rostro, y para eso utilizo por este tipo de brochitas. La cualidad que tienen es que no son muy densas, sino que permiten agarrar bastante producto, bastante polvo, y ayudarme a dispersarlo debajo del ojo sin que se me junte mucho producto y que después vea textura y que me agrave la situación de la piel debajo de los ojos. Es una piel muy finita, se mueve mucho, tiende a tener muchas líneas de expresión, entonces si yo le pongo mucho polvo, tiende a ser la manera en la que las resalto más, y eso nunca es lo que nosotros vamos a querer. Finalizando con las brochas de rostro, tengo todas estas que las utilizo tanto como para contornos, rubores e iluminadores.
Ahora, normalmente las brochas que se utilizan más para estos propósitos de iluminar, contornear, poner rubor, son brochas biseladas, que son estas brochitas así, que son como un triangulito, porque son las que mejor se adaptan a toda la parte de los pómulos. Entonces, sosteniéndola de esta manera, ya la brocha se adapta a mi rostro y no tengo ningún esfuerzo adicional. En cuanto a las brochas que yo utilizo para los contornos en polvo, tengo estas dos. Y me gustan para dos tipos de aplicaciones un poco diferentes. En el caso de esta, siento que me ayuda a aplicar el producto de una manera mucho más difuminada, en un área mucho más grande. Por ejemplo, me encanta para la zona de acá de la papada y en la parte de la frente. Y en cuanto a esta otra brocha, me gusta mucho más utilizarla para lo que es la parte de los pómulos, ya que siento que me ayuda a definir mucho más. Y a esta me gusta mucho más usarla en lo que es la parte de los pómulos, ya que me aseguro de llevar el producto en un lugar más fijo y no terminar con una mancha en todo el cachete que se termine viendo como tierra o como que me ensucie con algo. Entonces esta me gusta para ser más puntual y esta para poder difuminar más. Incluso una brocha así muchas veces la termino usando para poner la mayor concentración de contorno bien en la papada donde quiero ocultar cosas, y después termino difuminando con esta brocha. Entonces a estas en realidad las voy intercambiando, pero más que nada para hacer cosas más precisas y para difuminar más. A continuación, rubores. Tengo estas dos. Como ya venía hablando, esta que es una brocha biselada que se adapta mucho mejor a la forma de nuestros pómulos. Y después esta brocha que hoy les venía contando que me encanta usarla para sellar mi rostro después de haber aplicado bases, pero que está diseñada específicamente para aplicar rubores. Entonces esta para rubores me fascina. Incluso para los contornos. Siento que esta brocha ayuda a distribuir el producto súper bien. No muy local, sin duda nos ayuda a difuminarlo bastante bien. Y para concluir con las brochas en el rostro, tengo estas tres que me gusta usar para iluminar. Otra vez, esta es la que más uso y justamente es biselada y la utilizo para hacer la iluminación más que nada en los pómulos. Pero quizás recuerden esta que les contaba hoy para sellar debajo de los ojos. Me gusta también utilizarla para aplicar los iluminadores. Y esta brocha que quizás la recuerden de hoy cuando les estaba mostrando las brochas que utilizo para sellar debajo de los ojos, que también me gusta bastante para el iluminador, porque últimamente se utilizan bastante estas brochitas como en forma de domito, como de gotita, y realmente nos sirven para aplicar el iluminador un poquito más preciso, un poco más potente. Entonces realmente me gusta bastante y me permite, por ejemplo, llegar de manera mucho más fácil que la otra a lo que es más pequeña, a lo que es la puntita de la nariz o el arco de Cupido. Y finalmente para iluminar tengo esta brocha, que en realidad esta no la utilizo en el rostro, sino que esta me gusta utilizarla en lo que es el cuerpo, por ejemplo hombros y el escote. Dado que es más grande que las otras, quizás no se note mucho, pero como es una brocha más grande me ayuda a abarcar una superficie más grande mucho más rápido y eficazmente. Entonces me gusta mucho para los hombros y para toda esta zona. Me ayuda, digamos, a distribuir el brillo de una manera mucho más pareja y que no se vea como parchecitos por intentar hacerlo con una brocha más chiquita. Que digo, lo podemos hacer también, todos hemos estado ahí con las brochas del rostro, pero cuando tenemos una brocha más grande nos permite hacerlo de manera mucho más rápido y hasta mucho más cómodo. Y ahora sí vamos a pasar a las brochas para los ojos, que creo que acá es donde la gente normalmente se tiende a complicar más, porque hay un montonal de brochas, unas que son mucho más específicas para hacer trabajos detallados, algunas que son mucho más grandes como para difuminar, etcétera, 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 pero como base para los ojos hay dos tipos de brochas. Tenemos las brochas planas y las brochas de bolígrafo, de lapicera, de lápiz o estas que son redonditas. Tienen varios nombres. Estas que son planas normalmente tienden a ser sintéticas y las utilizamos para aplicar correctores en el párpado del ojo o incluso para ser muy precisos en la aplicación de algunas sombras. Y a estas, si bien también las podemos utilizar para aplicar algo de producto, nos sirven más bien para difuminarlo y crear looks ahumados o ayudarnos a mezclar colores que estemos colocando en el párpado. Entonces vamos a comenzar por lo que son las brochas planas. Bueno, acá tengo tres que son completamente iguales, vamos a mostrar una sola. La razón por la que me gusta tener varias brochas planas es que normalmente las utilizo para lo que es posicionar corrector. Entonces, una vez que tú utilizas corrector con alguna de estas brochas para colocarlas en el párpado, tienes que lavarla, porque nunca cuando vuelvas a aplicar el producto otra vez con esa brocha usada se va a aplicar de la misma manera. Entonces,
Por eso, no importa si tú te dedicas a maquillar o si solamente te maquillas tú, te conviene al menos tener 2 de cada una de estas. Como podrán ver, varían un poco en tamaños y hasta en forma. Esta de acá me gusta mucho utilizarla para la técnica de cat crease o half cat crease, que es cuando nosotros colocamos el corrector en el párpado y después ponemos un color arriba para generar esa ilusión de que cortamos el párpado y nos ayuda a agrandar. Esta brocha me gusta para ese motivo porque, si nos fijamos, es súper finita al final, tiene un buen tamaño, por lo tanto desde un párpado mediano como el mío a un párpado más grande me ayuda a fácilmente cubrir toda el área que necesito bastante rápido. Y lo que me parece más importante para realizar esta técnica es que tiene la formita súper definida. Si la brocha que nosotros tenemos para este propósito tiene las cerdas un poquito separadas, ya sea por el uso que le demos o porque de fábrica vino así, nos va a complicar posicionar perfecto ese corrector y que nos quede súper bien definido el lugar donde está el corte. Entonces es súper importante que para eso sea bien redondita. Después tengo esta que es bastante más grande, pero si tus párpados son bastante grandes, te darás cuenta que a veces usar una brocha mediana a pequeña no es la solución. Te tardas mucho dispersando producto y no te funciona. Entonces ahí es cuando tienes que pasar a tener una brocha mucho más grande que en unos segundos te ayude a cubrir todo el párpado. Yo la razón por la cual la tengo es como me dedico a maquillar, necesito poder adaptarme a todos los tipos de ojos que vengan hacia mí. Pero ustedes en este caso no hace falta que tengan tantos tipos de brochas, sino la que se adapten a ustedes. A esta me gusta utilizarla para depositar el color. Y esto es porque es un poquito más gruesa que la blanca que les estuve mostrando primero. Entonces siento que se me dificulta llevar el corrector bien hasta el final tan precisamente. Y por último tengo esta brochita que es súper chiquita, que para lo que me gusta usarla es para el detalle del lagrimal, por ejemplo para agregar un poquito de iluminador, o incluso cuando estamos haciendo el cat crease, a llevar el color más oscuro contra el corrector por el lado de afuera. O sea, el color que se asoma por debajo de ese corte. Nos ayuda a llegar bien a lugares complicados en el ojo. Entonces estas también son de mucha utilidad. Y aquí lo que tenemos es el otro tipo de brochas, que son las brochas tipo bolígrafo o lapicera, que son estas como más redonditas que nos ayudan a difuminar en general. Por ejemplo, lo que harían estas tres. Son lo suficientemente plumositas que si fuera a depositar color con alguna de estas no sería muy intenso, sería muy poquito, sería como un lavado de pigmento nomás. Por la forma que tienen y por cómo se apoyan en el ojo me ayudan a ir trabajando ese fumado y que cada vez parezca que el producto desaparece y se funde con nuestra piel, básicamente. Después, dentro de las brochas de bolígrafo y como para difuminar, tengo estas dos, que a diferencia de las otras tres que les mostré recién, son mucho más densas. Entonces, acá es donde si yo quisiera podría aplicar producto, color, pigmento en mi ojo con este tipo de brochas. Son bastante compactas, tienen la capacidad de difuminar por la formita que tienen y me permiten generar esos movimientos circulares. Y en el caso particular de esta brocha es súper chiquita, es como una brocha petit. Entonces lo que me permite es ir, por ejemplo, al ángulo externo o el interno, y con movimientos circulares muy chiquito, aplicar producto en una parte muy pequeña del ojo y de esa manera también difuminar. Que si fuera a hacerlo con una brocha así, me ocuparía la mitad del ojo y no obtendría el mismo efecto. Entonces esta, que es súper chiquita, me ayuda a generar trabajos mucho más elaborados. Y para lo que es la aplicación de sombras, dejé estas para el final porque son como una mezcla entre las brochas de bolígrafo o difuminar o de aplicar pigmentos muy precisamente, y las brochas planas tipo paleta. Porque si nosotros las fuéramos a mirar de costado, vemos que son planas, incluso si las miramos de frente, pero cuando las miramos así nos damos cuenta que son gruesitas. Entonces, estas brochas, la capacidad que tienen es de permitirme aplicar el pigmento y difuminarlo. Yo con el simple hecho de hacer esto, aplico el pigmento y después hago así, me ayudan a difuminarlo. Entonces son como un 2 en 1. Con estas yo no aplico corrector en realidad, lo único que aplico es polvo. Es con lo que se diferencian de las brochas completamente planas, digamos. Y como pueden ver de estas brochas que les estuve mostrando, acá también tengo dos que son de fibras naturales, que son estas así, que también otra vez se sienten como más densas, más gruesitas que las fibras sintéticas. Eso serían las brochas en cuanto a aplicación de polvos, pero aún tenemos como 3 categorías más de brochas que nos sirven para trabajar la mirada y los labios. Entonces, para concluir los ojos, vamos a hablar de brochas para las cejas, para delinear y para las pestañas. Para las cejas básicamente hay 2 necesidades.
cepillitos para poder peinar las cejas y las brochas como estas biseladas, finas, planas, que son para rellenar las cejas. Y las podemos encontrar por separado, por ejemplo nos pueden vender simplemente el cepillito, como nos pueden vender la brochita para aplicar ya sea la pomada, la sombra o cualquier producto que utilicemos para rellenar las cejas, como también nos pueden vender esto, que esto a mí me encanta y es que tiene el cepillito de un lado y la brocha de otro. Entonces si estás viajando o no tienes muchas brochas o no tienes mucho lugar o el espacio que tienes es propicio para que todas las brochas se te entreveren y se te anden perdiendo, esta brocha es genial porque tienes 12 núcleos. Después tenemos lo que son las brochas que nos ayudan a delinear. En este caso, este tipo de brochas nos ayudan a delinearnos con productos en gel. Los productos en líquido normalmente vienen con su propio aplicador y si llegáramos a querer delinearnos con sombra, podríamos usar una brocha plana o una brocha plana chiquita de estas que ahora en un ratito les voy a comentar para qué las uso yo personalmente, porque las tengo como una categoría aparte también. De las más comunes para delinear tienden a ser estas así, que terminan bien en puntitas, son bien alargadas, son como los liner de Artística, que de hecho, curiosamente, estas dos brochas que yo tengo son de Artística, las compré, pedí que me dieran liners y yo misma las corté con la tijera. Y la razón por la cual hice esto era porque quería tener desde una brocha súper finita para delinear hasta una muy gruesa. Las brochas de delinear a veces son más difíciles de conseguir y más cuando queremos una gran variedad de tamaño. Entonces esto es algo que perfectamente pueden hacer. Yo incluso usé esta brocha para delinear en mi examen de maquillaje porque mi modelo tenía un párpado súper grande, entonces yo tenía que hacerle un delineado bastante grueso. Y si hubiera tenido que hacerlo con esto, no se me hubiera secado más, no hubiera terminado más, me hubiera quedado completamente desparejo. Entonces con esto lo hice súper rápido y en 2 trazos pude terminar. No sé decirles ni qué tamaño sería esto porque realmente fui simplemente a una papelería y la pedí. Y de hecho muchas veces las brochas que son de Artística son hasta más económicas que las de maquillaje porque las de maquillaje ya están diseñadas con cierta forma, cierto grosor de fibras y suavidad y todas esas cosas que favorecen la aplicación en el ojo, que las de Artística obviamente no. Entonces a veces nos pueden terminar saliendo más baratas y encontramos realmente de una manera muy fácil muchos tamaños para trabajar. Para delinear la otra que tengo es esta así, que también es como una biselada súper planita, como se dan cuenta es súper chiquita, entonces esta me permite acercarme perfectamente a la línea de las pestañas y a continuación delinear. En lo personal prefiero estas, siento que me sirven mucho más cuando quiero hacer el delineado de gato, ese que está tan de moda que sale como la patita hacia afuera, porque esta siento que no llega a ser lo suficientemente fina para permitirme hacer eso. Pero esto se da que es por la brocha que yo tengo. En realidad hay brochas que son súper finitas, que incluso cuando son súper finitas y así se pueden usar para pomadas en las cejas. Estas como que cumplen esa doble función. De hecho, esta incluso con sombra la podría utilizar para hacerme las cejas, pero yo prefiero usar las que les mostraba hoy. Después también tenemos estas brochas que son bastante curiositas. La manera en la que a mí me gusta utilizarlas es, por ejemplo, cuando me aplico máscara de pestañas o rímel y queda muy grumoso. Lo que hacemos es que nos peinamos las pestañas con esta partecita. De hecho, hay marcas que venden especialmente este peinecito solo, sin esta parte de acá, que nos sirve para peinarnos las cejas, por ejemplo. Y lo que nos venden es un peine mucho más preciso, de metal y normalmente con lo que son los dientes del peine mucho más finitos y más cerca. Entonces, obviamente nos funcionan mejor. Pero normalmente podemos encontrar estos de plástico que generan el mismo efecto. Nos ayudan a que las pestañas queden más finitas y nos ayudan a dispersar el producto si es que lo necesitamos. Lo que tienen es que son un poco más difíciles de higienizar, de limpiar. Como verán, les puede llegar a quedar un poco de producto ahí. Y esto es porque es realmente a veces, no siempre, difícil sacarlo si lo dejan secar. Pero esa sería como la función. Para terminar con los ojos, la categoría que les dije que dejé para el final son estas brochitas que son planas y además de ser planas, en su mayoría son rectas, a diferencia de esta que es un poquito redondita. Pero lo que nos permiten hacer perfectamente estas brochas es trabajar sombra en la línea inferior de las pestañas. Son planas, entonces no molestan tanto cuando las pasamos por debajo de las pestañas inferiores. Y en el caso de estas brochas así que son aún incluso más cortitas, nos permiten hacer en la parte inferior del ojo estos degradés donde vamos de un color más oscuro a un color más clarito. Entonces con esta aplico el color más oscuro, donde lo puedo llevar bien contra la línea de las pestañas,
y con estas los puedo difuminar más hacia abajo el color más clarito. Y finalmente, para concluir con todo el tema de las brochas, tenemos lo que son las brochas para aplicar productos en los labios. Creo que MAC es una marca que maneja una brocha para labios de fibras naturales, pero normalmente tienden a ser sintéticas. Y esto es porque todos los productos que nosotros utilicemos para los labios, tanto bálsamos como labiales, como brillos labiales o cualquier producto, tiende a tener mucha grasitud, y eso si se pega a, por ejemplo, si se nos pega el pelo es muy difícil sacarlo. En cambio de los plásticos, o sea de las fibras sintéticas que no absorben nada, es mucho más fácil retirarlo. Primero tenemos estas brochas que son creo que de las más comunes y las que son más reconocibles como brochas para los labios. Son larguitas, bastante finitas y bastante planas. La ventaja de estas brochas es que si tus labios son bastante finitos, te permiten rellenarlos muy bien, no generan mucho conflicto porque son bastante finitas. También tenemos estas otras brochas que son del mismo largo pero más anchas. Entonces estas son las que me gusta utilizar a mí para mis labios porque mis labios no son tan finitos. Siento que con estas los relleno más rápido y de manera mucho más cómoda. Tengo estas que son un poco más duritas, esta que tiene más movilidad, pero básicamente hacen eso, son para los labios. Si tú tienes labios grandes, obviamente no vayas por esas brochas tan finitas, sino que ándate por algo más como esto. Y por último, les comparto que tengo esta brocha plana, que en realidad es como para los ojos, podría usarse. De hecho, estas brochas que les estaba mostrando recién, que son más anchitas y que son planas, se podrían también perfectamente utilizar en los ojos, solo que son como bastante chiquitas. Esta en particular me gusta usarlo para hidratar los labios. A mí para hidratar los labios me gusta usar vaselina y me gusta ser bastante generosa. Entonces siento que con una brocha como esta, que es bastante ancha, y al ser vaselina y no tener color, y como siempre me aplico la base después de haberme hidratado los labios, no tengo problema de salirme de los bordes ni nada, hidrato perfectamente todos mis labios con esto. La razón por la que me gusta para la vaselina es porque siento que me deja agarrar bastante cantidad y es básicamente por eso. Podría usar cualquiera de las otras brochitas o perfectamente los dedos, pero por alguna razón esta me gusta para hidratar específicamente los labios. Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido, hayan podido aprender. Quizás tenían algunas brochas en casa que no sabían cómo utilizar y ahora no solamente saben usarlas, sino que saben que pueden darles diferentes tipos de usos. Me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál es su tipo de brocha favorita, los tipos de brochas sin las cuales no pueden vivir, las brochas que utilizan todos los días para hacerse el look más simple, cuál es su brocha favorita, me encantaría que me dijeran. Y bueno, con esto yo me despido. Si el video les gustó, por favor no se olviden de darle dedito arriba, comentar abajo y compartirlo con todos sus amigos, sus familias y cualquier persona que obviamente le interese maquillarse. Y si les gusta este tipo de contenido, por favor no olviden suscribirse a mi canal, el botoncito está por ahí abajo, y cuando lo seleccionen también toquen la campanita, así YouTube les avisa de todos mis videos. Así que les mando un beso grande, un abrazo y nos vemos en la próxima.